el Poder Ejecutivo ni los representantes del Congreso hacia dónde vamos. Esto es un indicativo, entonces, esta propuesta que ha salido de la Comisión de Descentralización, aprobada por unanimidad, cuando la Comisión de Descentralización, como señalan algunos, debería preocuparse más por ver cómo fortalecemos el proceso descentralizador. No es una defensa de Santos, finalmente, lo que queremos hacer acá, que es un señor que tiene una serie de errores y ambiciones políticas y personales que son evidentes, pero sí es una defensa de los principios que deberían aplicarse con las leyes que tenemos y no con estos aspectos. Esa es la primera del día de hoy que queríamos comentarles. La segunda tiene que ver con la minería, las industrias extractivas en nuestro país. Como hemos comentado, ya más adelante vamos a conversar con Paul Maquet, que está en Cajamarca, para ver aquello de Conga, cómo se viene desarrollando. Pero el otro tema que ha estado dando vueltas aún es el de la minera Tintaya y el conflicto en Espinar. La revista Caretas del día de hoy, como ustedes pueden verla aquí, le dedica su portada al ministro Pulgar Vidal. Dice: Pulgarcito crece. Y es cierto, el ministro Pulgar Vidal, en este gabinete tan opaco, tan monocorde, tiene una voz distinta, tiene una perspectiva que le permite distinguirse de los demás, y en el caso de Espinar viene avanzando en una negociación para el cumplimiento de el llamado convenio marco. El convenio marco que también la última edición de la revista Poder, con un informe de el periodista Ricardo Uceda, analiza. Y hay unos datos interesantes que comentar acerca de ello, porque esta experiencia del convenio marco, según señala Uceda, era casi algo así como un ejemplo, un gran ejemplo alrededor del mundo de cómo una empresa que venía con problemas ya en otras partes del mundo, aquí decide llegar a acuerdos para comprometerse con el desarrollo de la localidad. Y bueno, en el caso de Tintaya del Cusco, hay todo un tema también que está pendiente de dilucidar sobre la contaminación, que la congresista Verónica Mendoza hizo visible a través de un informe del propio Ministerio de Salud. Algunos señalan que esto no se debería a la propia empresa, porque la propia empresa tiene un ciclo cerrado y que es contaminación producida naturalmente. Yo tengo serias dudas respecto a que sea una contaminación natural, pero en todo caso que se hagan las investigaciones. Y el último punto en relación a Espinar es que hay una demanda de que el 3% de las utilidades, la demanda inicial, pase a ser el 30%. Bueno, frente a esta demanda, casi ha habido una coincidencia en declararla como algo desmesurado, que no tiene asidero, etcétera, etcétera. Pero más allá de que se pase de un 3% de aporte de las utilidades a un 30%, que parece una cuestión desmesurada porque se incrementa en muchísimo, casi 1000%, si no me equivoco, lo que sí no debe estar fuera de la discusión, desde el punto de vista de Radicales Libres, es que hay ingresos enormes aún que las empresas mineras y las empresas extractivas siguen obteniendo. Es decir, el debate sobre la recaudación tributaria, sobre las regalías, sobre las sobreganancias, no está cerrado. Que los señores de Espinar hayan dicho de 3 a 30 y que esto pueda parecer exagerado para algunos, ok, pero el debate no debe llevar a una cerrazón, porque estos recursos naturales que están debajo de la tierra, para conformarse como tales, han llevado miles de millones de años. Una empresa viene, lo saca en 10, 15 años, deja unos impuestos relativamente pequeños desde mi punto de vista para todo lo que significa ello, y estos recursos nunca más van a estar debajo de la tierra. Es decir, el debate sobre el aporte tributario de las empresas mineras en nuestro país, más aún cuando los convenios de estabilidad tributaria de la época fujimorista están por terminar, es un asunto que debería estar en agenda. Ese es el segundo punto entonces de los comentarios de las noticias del día de hoy. El tercer punto que les quiero comentar, estimados televidentes, es el referido al debate sobre la reforma del sistema privado de pensiones, las famosas AFPs. Y ahí tenemos al señor
Valdivieso, que fue ministro de Economía, Luis Valdivieso, y ahora es el presidente de la Asociación de AFPs, cargo que fue dejado por Beatriz Merino hace unos meses. Bueno, lo que señala la revista Caretas en su última edición es que Valdivieso ha pedido un año más para bajar las comisiones de las AFPs. Como sabemos, las comisiones que este sistema cobra en nuestro país son las más altas del mundo. Se vienen cobrando hace casi 20 años de que funcionan las AFPs, 18 años quizá. Y según los cálculos que se tienen, estas comisiones generarían más o menos 900 millones de dólares al año. Son comisiones que no dependen del trabajo que las AFPs hacen con nuestro dinero, con el dinero de los afiliados, sino que son un monto fijo que, en relación proporcional al sueldo, que va directamente a los bolsillos de las AFPs. Miremos la inequidad. El programa Pensión 65, que fue en realidad al inicio parte del debate del sistema, de la reforma del sistema pensionario, tiene alrededor de 90 o 100 millones de soles que están focalizados para darle a personas adultas mayores 200 soles mensuales. 90 millones de soles. Mientras que las AFPs en comisiones tienen 10 veces más, 900 millones de soles. Esos son los rasgos de la inequidad que existe en nuestro país. Y son los rasgos que demuestran que dinero circulante hay en una serie de aspectos como el de las AFPs, como el de las comisiones bancarias, que también hemos visto que están en discusión esta semana y que son por lo menos 700 que son indebidas. Pero finalmente, en el asunto de las AFPs, lo que tiene que entrar en discusión es la reforma del sistema previsional, que todos los peruanos y peruanas cuenten con un respaldo cuando dejan de tener ya su vida laboral. Y eso no solamente pasa por las AFPs, sino por el sistema estatal. No hay ningún país en el mundo que tenga un sistema de pensiones, un sistema de previsión social que funcione adecuadamente, que lo haya hecho sobre la base de las AFPs. Las AFPs son nuevas, son un invento que nació en Chile hace mucho tiempo, hace unos 20, 25 años, pero los grandes sistemas de previsión social, de seguridad social, son sistemas públicos. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Tenemos un minutito más para los temas de esta semana. Se van a quedar algunos para la parte final, pero el otro que yo quería comentarles es que todavía sigue en debate el asunto del impuesto a la comida chatarra. Ahí tenemos una imagen que grafica claramente todo este asunto de una conocida empresa de comida rápida que está impulsado por el congresista Delgado. Al congresista Delgado todos se le han ido encima a decirle que es una ley atentatoria a la libertad, confiscatoria, etc. Y los argumentos han venido por el lado de señalar qué pasa, que este es un asunto que es comida chatarra, ¿no? Ya nos vamos a quedar sin anticuchos, sin chicharrones, se va a atentar contra la comida peruana. Falso. La comida chatarra tiene una característica principal que la diferencia de todas las demás y que la pone claramente en un contexto. La comida chatarra es fabricada industrialmente. Esa es su característica fundamental. Los anticuchos, la papa a la huancaína, las paltas, las frutas no son fabricadas industrialmente. Esa es la diferencia. Y en relación a ello también se ha desatado el debate sobre la publicidad de la comida chatarra y los bocaditos y de las golosinas en los horarios en los que los niños tienen mayor acceso a la televisión. En muchas partes del mundo hay impuestos a la comida chatarra y hay restricciones también a esta publicidad porque está largamente demostrado, y lo repito, largamente demostrado que son muy dañinas a la salud de las personas y sobre todo de los niños. No hay que cerrarse tampoco en este debate, aduciendo que esto anula la libertad de expresión. No se trata de libertad de expresión, se trata de temas de salud que finalmente todos terminamos pagando cuando nuestros niños o nuestros adultos van al sistema público de salud o privado. Estos son los comentarios del día de hoy, estimados televidentes de La Mula, en este primer programa. Y ahora vamos a hacer la pausa y regresamos para conversar sobre crisis financiera, bancos, ¿qué pasa? Ahí venimos con Carlos Bedoya en unos instantes.
Continuamos en La Mula TV, aquí en Radicales Libres, y ahora vamos a conversar con Carlos Bedoya. Él es periodista en temas económicos y es abogado también, columnista del diario La Primera. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alexandro? Y felicitaciones por este nuevo espacio Aquí de Radicales Libres aquí en La Mula. Aquí vamos, maestro. Y uno se pregunta, ¿qué pasa con la crisis internacional, esta crisis global? ¿No? Hace unos años ya la caída que comenzó con el banco Lehman Brothers, si no me equivoco. Sí, con la ¿no? quiebra de Lehman Brothers en el 2008, en septiembre. Que comenzó a arrastrar una serie de cosas, ¿no? Pero resulta que al final se financia, el Estado termina financiando a las estructuras financieras, los bancos que han de alguna manera perdido el dinero. ¿Es así o no es así? Claro que sí, ¿no? Hay varias trampas, digamos, pero lo primero que hay que decir es que cuando tú dijiste esta es la crisis financiera para presentar este bloque, ¿no? Y se origina en lo financiero. La crisis se origina en la irresponsabilidad financiera, en la irresponsabilidad de los bancos. Irresponsabilidad en los bancos. Irresponsabilidad de los bancos. De los bancos. ¿No? Los bancos tienen la culpa de todo esto. Porque ¿no? lo que dice el neoliberalismo es, no, la culpa de esto son los sistemas de protección social, mucha salud, mucha educación, muchas pensiones, y por eso nos hemos ido a la quiebra. Claro, exacto, esa es una trampa, ¿no? Es una trampa ideológica, dice que la culpa la tienen los trabajadores, la seguridad social, las pensiones, pero ¿qué quiere decir eso? Entonces, que nadie puede tener un salario digno ni una pensión digna, porque si no, el modelo hace crisis. Ahí también hay una contradicción, pero no es así. En realidad, la crisis se origina en la irresponsabilidad de los bancos, pero no es una crisis solo financiera, es una crisis compleja, es una crisis financiera, es una crisis económica, porque también tiene que ver con los flujos de comercio que se paralizan, los mercados se achican, también es una crisis social, es una crisis del empleo, ¿no? Es una crisis, vemos ahí los indignados, el 15M, etcétera, es una crisis social, una crisis climática. Ahora, también. Lo primero que tú señalaste es que, desde tu punto de vista, sí es culpa de los bancos. La culpa tiene los bancos. ¿Por qué es culpa de los bancos? Porque en su afán de hacer cada vez más plata, y no solo los bancos, ¿no? Es una serie de inversionistas que metieron su plata en los bancos y para hacer negocios financieros, para meter en mercados de commodities, para apostar, como se juega póker, exacto, igualito, para poner ahí un montón de plata y especular. A ver, para entender esto, ¿no? Una de las cosas que se dice que al Perú la crisis no le afecta, ¿no? Sí, que estamos blindados, que tenemos 50 y cuantas mil millones de dólares de reservas internacionales. Claro, eso se puede ir en un ratito si nos golpea la crisis con todo, ¿no? Ya hemos visto que cuando viene la crisis se van los capitales y para que el dólar se estabilice se mete muchas reservas y en una semana se pueden perder 10.000 millones de dólares de las reservas internacionales, ¿no? O sea que eso es como el agua del carro, que de pronto se hace un hueco y se sale el agua y la aguja de la temperatura en 5 segundos se va hasta, ¿no? Igualito las reservas se pueden ir. Pero al margen de eso es que, claro, al Perú no lo golpea por los precios de las materias primas, ¿no? Por los términos de intercambio. Es decir, durante toda la evolución de la crisis, los precios de las materias primas solo han bajado. Nuestros productos están en un buen precio, digamos. Los productos que más plata nos dan, ¿no? Que son la minería, básicamente, el cobre, el oro, la plata, el oro especialmente, ¿no? Eso solamente se deprimió 4 meses en el 2009 y nuevamente repuntó. Entonces la libramos, digamos, en cuanto a lo que es el ingreso fiscal, las exportaciones. Ahora también están cayendo y se calcula que nuevamente haya un repunte. Pero el tema es que la gente de a pie, digamos, siente la crisis, no la siente, porque vive permanentemente en crisis, pues. Porque los salarios, la mayor parte de la población peruana vive y trabaja en el subempleo, tiene salarios menos de 1.000 soles, gana menos de 1.000 soles, y por lo tanto, todo el tiempo tiene que estar viendo cómo sobrevive, cómo paga el alquiler, cómo paga las cuentas, cómo paga el colegio, o cómo come, ¿no? Entonces, es una población que vive entonces, 20 años en represión salarial, ¿no? ¿A quién afecta entonces esa crisis? Claro, hay sectores, bueno, a los grandes inversionistas, el gran capital se ve afectado. También trabajadores del sector exportación no tradicional, espárragos, cultivos que se venden a Europa, textiles, etcétera. Es decir, la crisis golpea al Perú con 3 indicadores, ¿no? 1, bajan los precios de las materias primas, ese es un indicador. 2, se retraen los capitales, se van los capitales. Y lo tercero es, se achican los mercados donde van nuestros productos no tradicionales.
textiles, es para, o sea, Europa se achica pero y tal. okay, pero eso golpea a una cantidad de trabajadores, pero no a la gran mayoría. Pero tú hablabas al inicio de que esta no es solamente una crisis financiera, sino una crisis casi multidimensional. Es que se contagió pues de lo financiero a todo lo demás. Es una crisis en realidad de la demanda, ¿no? Es una crisis del empleo, en pocas palabras, ¿no? La gente no tiene empleo adecuado y tenemos más de 195 millones de gente en edad de trabajar que no trabaja en el mundo. Ya, pero es una crisis entonces que tiene que ver con la manera en que el modelo está organizado. Así es. Ya, entonces, la financiarización de la economía. Ya, justamente ese modelo que muchos criticamos, ¿qué debería hacer por lo menos para asegurarse de que esto no se vuelva a repetir? Porque mira, yo he escuchado la crisis de Japón, Corea de hace 15 años, asiática, la 98. crisis samba, Sí. la crisis tequila, la crisis de los bancos de 3 años, la crisis europea, Grecia, o sea, ya es una continuidad de crisis. Entonces, si esto es una crisis Claro, le constante, llaman la crisis, en realidad la crisis global de ahora le llaman la crisis de la corrección, ¿no? En la crisis de los 70, cuando el capitalismo hace crisis en los 70 fuerte, la crisis del petróleo, del dólar, la forma de corregirla, ¿cuál fue? Financiarizar la economía, es decir, buscar plata en la ruleta financiera, en los casinos. Y de ahí comenzaron a crecer una serie de burbujas. La primera en explotar fue en el año 2007-2008, la burbuja hipotecaria. Y de ahí han explotado una serie de burbujas. Eso hizo que los bancos desconfíen entre sí porque se pasaban activos tóxicos, digamos. Los activos los hacían pasar de muy buena calidad, pero eran de muy mala calidad. Entonces todos desconfiaban. Yo te vendía ahí estaban metidas las calificadoras de riesgo, ¿no es cierto? Están metidos todos, pues. Pero las calificadoras de riesgo siguen ahora dando sus certificados pontificando. Como si nada hubiese Sí, pero pasado. ahora lo bueno es que le han bajado la calificación a los 15 big banks, ¿no? A los, Ya, de los 30 grandes. Por lo menos, ¿no? Ya, pues. Sí, a JP Morgan, a Citibank, a HSBC, al Deutsche Bank, al Banco de París, etc. Una cantidad de bancos les han bajado el dedo y van a perder rentabilidad. Entonces otros bancos van a tomar ese lugar. Ahora, por ejemplo, lo que sucede en España. Yo estaba viendo la noticia, hay el caso de este banco Bankia que se llama, ¿no? Rescatado, creo que son 100.000 millones de euros, una cifra así alucinante. Y entrevistaban a una persona y le decía el entrevistador, finalmente, ¿quién va a pagar eso? Decía eso, ¿no? Y el analista decía tranquilamente, bueno, esto va a hacer que los créditos suban sus intereses y todo, y al final quien va a terminar pagando ese asunto es otra vez la gente. Claro, es con plata de todos, pues, ¿no? Claro. Es con plata de todos que se está, y por eso viene este discurso ideológico que te dice, no, la culpa es de los estados de bienestar, la culpa es de la salud, la educación, la seguridad social, los programas de vivienda, etcétera. Cuando en realidad la culpa es de alguien que quiere hacer negocios, entonces coloca un crédito a alguien que no lo puede pagar, y así millones, luego eso lo disfraza con estas artes financieras, lo convierte en un derivado financiero y se lo vende a un banco de inversión como si fuera un activo recontra bueno. De la hora a la hora. Así, y después se dan cuenta que detrás no hay respaldo. Entonces, ¿Qué hacer en el caso, por ejemplo, de los bancos en el Perú? Claro, bueno, digamos, los bancos en el Perú no se han visto contaminados o sea, no se sabe en realidad, ¿no? Nunca ha habido la información, la transparencia, digamos, cuánta plata exactamente de los bancos aquí está comprometida. Lo que sí es que muchos bancos españoles hacen mucha plata en el Perú y con eso logran reflotar o logran equilibrar las pérdidas que tienen en España. Uno de ellos es el BBVA, Banco Continental, y en América Latina también el Santander. No, porque hace poco salió este informe del IDL en el cual se mostraba el split bancario, ¿no es cierto? Claro. Y el Perú estaba dentro de los 10 países del mundo, sí, que la diferencia es mayor entre lo que te pagan por tu interés, que era 1.8, claro, creo, no te pagan nada y lo que te cobran, que era 10 veces enorme, más, ¿no? Y no hay ¿ya? regulación. Mira, y en esa lista estaban unos países pues chiquititos y Brasil era el otro, ¿no? Pero lo que hizo Dilma fue cuadrar a los bancos y utilizar los mecanismos que ellos tienen, porque en Brasil hay 2 bancos del Estado, pero que funcionan comercialmente, el Banco de Brasil y uno más. Y bajaron los intereses. Y entonces en este mes y medio han logrado que los bancos comerciales también bajen los intereses, pero acá parece que nosotros no tenemos elementos para lograr eso. No, acá el grupo financiero, o sea, digamos, el grupo económico financiero, los bancos, acá son un poder, los bancos y las minas gobiernan el país, ¿no?
Pero lo que yo te quería decir para que quede claro es que en realidad la salida a la crisis no es una política contracíclica, es que de pronto viene, nos golpea la crisis a nosotros, entonces nosotros aumentamos el gasto y de pronto damos más beneficios a los exportadores. Eso es un paliativo, ¿no? En realidad. Y el problema es que nosotros no tenemos unas políticas de fomento de nuestro mercado interno y siempre estamos al vaivén del mercado internacional, que ahorita está en un grave problema. Óscar Ugarteche dice, por ejemplo, que la crisis en 2 años nos va a golpear fuertemente. Y tiene razón, eso también lo dice Eric Toussaint. Cuando las tasas de interés del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal estadounidense comiencen a subir, ahorita están cercanas a cero, comiencen a subir, el efecto inmediato es que los precios de las materias primas comienzan a bajar. El Perú, ¿cuál es su máximo crecimiento que ha tenido, que todo el mundo dice, wow, qué tal crecimiento? Desde el 2002 hasta ahorita, ¿no es cierto? Sí. Son 10 años de crecimiento imparable, salvo el 2009 que no crecimos nada por que nos golpeó la crisis un poquito, pero nos dio en los temas macroeconómicos. Esos 10 años, justamente esos 10 años han sido en que las tasas de interés del norte han estado en casi cero y que ha venido un boom especulativo en los mercados de commodities de las materias primas, donde también se juega el oro, el cobre. Entonces eso ha estado subiendo y eso es lo que nos ha mantenido así este ritmo de crecimiento. Cuando eso acabe, nos vamos a quedar mirando las caras. Vamos a seguir conversando con Carlos Bedoya acerca de este tema, porque el siguiente, y de otros temas, porque en el siguiente bloque vamos a tener un enlace desde Cajamarca sobre lo conversado. Yo también creo pues que aquí hay mucho que hacer, ¿no? Mucho que hacer, porque las crisis sucesivas y las que se vienen, ambientales, alimentarias, etcétera, tienen relación directa con lo que se conoce con el modelo de desarrollo neoliberal, etcétera. Y ese modelo ya no da para más. ¿Quieren más muestras? ¿Quieren que se caigan más bancos? ¿Quieren que la gente siga muriendo de hambre? Bueno, no lo sé yo hasta cuándo el poder de los bancos y las grandes industrias extractivas del mundo va a poder seguir poniendo el libreto de los gobiernos. Vamos a hacer la pausa y volvemos para hablar de Conga. Continuamos aquí en Radicales Libres en La Mula TV y como les comentábamos hace un instante, vamos a tener un enlace con Cajamarca porque ahora vamos a hablar de lo que sucede allá en relación con el proyecto minero Conga y la resistencia de las personas que están en contra de este proyecto. Estamos con Paul Maquet enlazados desde Cajamarca. Paul, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alejandro, muy bien, contento de enlazarme contigo en Radicales Libres nuevamente, dando la lucha con la información. Hola, Paul, qué bueno. Oye, cuéntanos cómo está la sensación en la ciudad de Cajamarca, porque obviamente lo que en las noches vemos en los noticieros no debe ser lo que está pasando realmente allá, o en todo caso debe ser una parte de la realidad. ¿Cómo está Cajamarca? Bueno, mira, te cuento, yo acabo de estar acompañando una movilización de unas 300 personas, en su mayoría ronderos, que es una de las movilizaciones que se produce diariamente. Aquí los ronderos y la gente que está, digamos, en contra del proyecto Conga se está concentrando permanentemente en la Plaza de Armas. Hay dos puntos, uno es en el mismo centro de la Plaza de Armas, donde permanentemente hay actividades, intervenciones callejeras, intervenciones artísticas, preparan carteles, distintos tipos de actividades, y luego está el atrio de la iglesia de San Francisco, porque la iglesia se ha comprado el pleito totalmente, y incluso ellos han izado una bandera enorme en contra de Conga para expresar su rechazo a Conga en la misma iglesia, el campanario de la iglesia. Entonces el sacerdote les ha dado la facilidad para que los bomberos ocupen el atrio y ahí se preparan las ollas comunes. De esta manera también evitan lo que ocurrió al inicio, que es que la policía, como una manera de generar, digamos, violencia, de ir a choque, tiraba las ollas donde se preparaba la comida, ¿no? Entonces, por el lado de la organización social, digamos,
Eso es lo que te puedo contar. Hay movilizaciones todos los días, obviamente delimitadas, porque ya van 28, 29 días de paralización, pero los renuevos que están haciendo es turnarse, vienen de distintas localidades, un grupo, luego se van y vienen de otro lado. Hoy no ha llegado una delegación de Bambamarca a pie de la zona de Bambamarca por toda la carretera de Portón. Entonces, bueno, así están las cosas por el lado de la organización social, debilitado porque es difícil mantener algo tan largo, pero con bastante actividad. Ya, dime, ¿y cómo ha sido recibida por la población en general el anuncio del presidente del día sábado, en el sentido de que el proyecto de todas maneras va, a pesar de que al día siguiente en una entrevista el señor Benavides ha demostrado que no tiene intenciones de cumplir todas las exigencias del gobierno? Bueno, lo que te puedo comentar es que en el momento en que uno llega a la ciudad de Cajamarca, encuentra que el tema está en discusiones en todos los ámbitos. Es increíble la digamos, participación social de todo tipo de ciudadanos en ese tema. Uno camina por la calle y puede ver cartelitos que dicen cómo no va en las tiendas que son generalmente puestos por los dueños de las pequeñas bodegas, de las fotocopiadoras, la señora que vende ceviche, los que venden helados en la calle, las combis. Ahí no sé si se podrá observar en este momento, pero yo he mandado algunas fotografías de estos carteles que se pueden ver en distintas partes, por ejemplo en las combis, en las mototaxis, como te vengo diciendo, en los restaurantes, etcétera. Entonces, de hecho, se siente una percepción muy importante en contra del proyecto Conga. Y lo que hay, digamos, de manifestaciones públicas a favor del proyecto son más bien la propaganda más institucional del propio gobierno, de este colectivo por Cajamarca y de algunos grupos políticos, ¿no?, que ponen carteles bastante grandes en avenidas importantes, incluso un cartel que le llamó mucho la atención de parte del gobierno, que justamente en esta tónica del discurso presidencial que le comentabas, ¿no? Un cartel que dice: el Estado garantiza una minería que genera desarrollo y que sea responsable, y al costadito hay una barra que dice nueva minería, nuevas reglas. Y lo que aquí la gente se pregunta, con los que he tenido oportunidad de conversar, es cuáles son esas nuevas reglas, porque hasta el momento no ha habido realmente nada concreto, ni una iniciativa legislativa, ni un proyecto de ley para modificar la relación entre la minería y la propiedad. Muy bien, Paul. Paul Maquet, miembro del equipo de Radicales Libres desde Cajamarca. Te agradecemos este contacto. No sé si tienes algo muy breve que agregar. Bueno, simplemente afirmar esto, ¿no? La gente tiene incluso emocionalmente la vinculación con esta lucha. Ayer han tenido que llevar al hospital al estudiante Vladimir Luis, que estuvo 10 días, 11 días en huelga de hambre, y realmente es el ánimo que se llega acá en la ciudad, y esperemos que el gobierno pueda escuchar este reclamo, porque si se pretende impulsar a la fuerza el movimiento de las maquinarias allá en la zona de la altura, en la laguna de Conga, yo no sé qué puede pasar acá. Realmente los ánimos de la gente están muy encendidos. Muy bien, Paul. Gracias por el enlace, Paul, desde Cajamarca. Chao. Bien, tenemos acá en la producción la carlincatura, si no me equivoco, el día viernes o sábado, en la que Carlín ha evidenciado un poco todas las contradicciones, por decir lo menos, en relación a lo que se está señalando. Lo que se dice en estos momentos es que el micro, ¿qué pasó con se me cayó el micro? Lo que se dice en relación al proyecto Conga es lo siguiente: que el gobierno ha puesto unas condiciones nuevas luego de que el estudio de impacto ambiental se demostrara que era muy limitado. Vinieron los peritos y el gobierno, sobre la base del informe de los peritos, ha puesto nuevas condiciones. Y dos de esas condiciones principales son no tocar 2 de las lagunas y crear 10.000 puestos de trabajo. Pero eso ha sido de alguna manera desmentido por Roque Benavides, el principal representante, vocero de este proyecto, de Yanacocha y de Buenaventura. Y ahí Carlín lo retrata de manera transparente. Por un lado, Ollantumala, el presidente, diciendo todas las cosas que dijo
pero por el otro lado, Roque Benavides señalando, en por lo menos algunos aspectos, todo lo contrario. Es decir, no, a la fecha, no se están cumpliendo con las condiciones exigidas por el gobierno. No sé, seguimos con Carlos Bedoya aquí en la mesa, no sé qué reflexiones te suscita lo de Polo en Cajamarca y esto de Benavides. No, justo viendo la caricatura veo ahí a Ollanta hacer todas estas declaraciones. Me acuerdo de ese discurso que fue hace unos meses, en abril creo, donde él dijo, bueno, como resultado del peritaje y tal, pero en realidad fue el mismo Humala el que ha generado esta polarización. Cuando vino de APEC en noviembre y dijo, Conga va, ¿no? Entonces, la gente más bien ha respondido, le puso la consigna a la gente, sí, ¿no? Claro. Conga no va, ¿no? Le ponen la consigna. No, y la generó antes también cuando dijo, quieren vender las lagunas, ¿no? En ese meeting en Cajamarca, ¿no? En Bambamarca. Claro, ese es el candidato Humala, ¿no es cierto? Sí, que ahora le critican, la derecha le critica que él tiene detrás el candidato Humala, ¿no? Y eso es lo que le dicen que él tiene la culpa de eso, ¿no? Bueno, ya. Pero el tema es que Humala está convirtiendo a su gobierno en el gobierno Conga, ¿no? El gobierno Conga, porque son 10 meses de gobierno, de los cuales 8 es el tema Conga, central. Hay un asunto que la derecha política y mediática trata de sostener y consolidar. Es decir, si no va el proyecto minero Conga, prácticamente se acabaron las inversiones, se acabó el crecimiento del Perú, se acabó la inclusión social, Ollanta no va a tener plata para hacer los programas prometidos, etcétera. Yo creo que eso es una tontería, es un disparate, no tiene sentido, finalmente es un chantaje. Si no va el proyecto Conga, no va a pasar mucho. Es un proyecto, el oro va a seguir ahí, el oro no se va a ir corriendo hacia otros países, el oro no camina, ¿no? Llegará otro momento, como dice Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, que algo sabe de estas cosas, que los recursos deben ser explotados en el mejor momento. Y para el caso del proyecto Conga, desde mi punto de vista, no es el mejor momento. Efectivamente, pero no es el mejor momento desde el punto de vista de la legitimidad social. Conga es inviable socialmente, ¿no? Y claro, este gabinete, que es el gabinete Conga, está dando paso ya, y sobre todo si se sigue en la tarjeta y se le ratifica, a pesar de que la lógica indica que debe cambiar el primer ministro, pero no hay muchas cosas lógicas que estén pasando. Entonces, en convertirse o apuntarse a un régimen con bastante grado de intervención militar, con represión de la protesta social. Ahora, mira, hay otro tema interesante. Se dice lo siguiente, se dice, aquí hay un extremismo, casi un fundamentalismo que señala que no debe haber, los que están en contra de Conga están en contra de toda la inversión minera. Mira, yo estoy en contra del proyecto Conga por una serie de razones, creo que no se debe ejecutar ahora, pero no estoy en contra de la minería. En general, yo creo que debe haber minería en una serie, en fin, bien regulada, con zonificación territorial, etcétera. Mientras que los promineros no aceptan, o sea, ellos quieren que haya minería en todas partes, no aceptan ningún matiz. Minería, todos los proyectos, cabecera de cuenca, debajo de lagunas, en el río tal o en el cual, ellos lo plantean así. Mientras que los que estamos en contra del proyecto, decimos, bueno, está bien, haya minería, pero habrá zonas en las que no se puede hacer. Lo que pasa es que acá lo que estamos viendo es que el esquema de la Ley General de Minería, o sea, el esquema minero que se hizo en el año 92, cuando no había Congreso, porque la Ley General de Minería, su texto único ordenado, fue aprobado. Esa es la que sigue. Es la que existe actualmente, el régimen de concesiones, donde no existe. Es una ley dictatorial. La ley es un decreto legislativo, pero después venía el texto único ordenado, ¿no? Y el texto único ordenado se dio cuando no había Congreso. Y entonces todo esto se debatió en el momento en que acá se vivía pues una dictadura ya. O sea, no se debatió. Se impuso. Es la correlación de fuerza de ese momento. Eso no sabía. Eso que estamos con una ley del periodo más oscuro. Exacto, es el esquema minero, es el que mantenemos. Lo que está demostrado es que son 20 años. Ese esquema ya no va. Por eso, ya no camina, ¿no es cierto? Claro. En esa época no había un ministerio del ambiente, ahora hay un ministerio del ambiente, hay preocupaciones ambientales. En esa época éramos un país que salíamos de una guerra y cualquiera que venía con una inversión teníamos que abrirle los brazos. Y que no había ¿no es cierto? No había los precios exorbitantes de la minería tampoco. Exacto, ¿no? Con el boom de precios no existía. Entonces, todas esas condiciones han cambiado y además
no se observaba la opinión de la gente, ¿no? Claro. Y ese es el modelo que se ha acabado. Porque pareciera que cuando yo escucho a analistas o promineros, etcétera, pareciera que las empresas nos están haciendo un favor de venir a hacer una inversión minera en determinados puntos, ¿no? Entonces las empresas, que vengan, que darles toda la... Oye, no, al contrario, nosotros le estamos haciendo el favor de sacar esos recursos, obtener enormes ganancias, y como decía al inicio, el debate de los grandes ingresos de la minería debería estar nuevamente en el tapete. O sea, nadie nos está haciendo ningún favor, por Dios. Esos recursos nunca más van a estar debajo de la tierra. Claro, y en todo caso Cajamarca ya tiene 4 grandes proyectos mineros en ejecución, entonces deberíamos comenzar por un ordenamiento territorial y decir dónde queremos minería, dónde no queremos minería, y tranquilamente el proyecto Conga se hubiese dejado para después, ¿no? Y no generar todo este problema que en realidad se está convirtiendo ya en el centro del gobierno. Es el centro. 3 mensajes presidenciales para el proyecto. El gobierno Conga. El gobierno Conga. Carlos, te agradecemos tu participación con el tema de la crisis financiera y estos comentarios en relación al proyecto Conga. Esperamos tenerte más adelante. Amigos, vamos a hacer la última pausa del programa de hoy y regresamos para los comentarios finales de los temas de la semana. Bien, amigos. Estamos finalizando el programa, el primer programa de este nuevo espacio aquí en La Mula TV. Nosotros somos radicales libres. La palabra radical nace de raíz. No nace de terrorista, de violento, de loco, nace de raíz. Porque los radicales creemos que debemos ir al fondo del asunto, a la raíz del problema, de donde emana luego el tallo, las flores y los frutos. Lo que pasa es que las palabras se convierten luego en consignas y todos los radicales están mal vistos. La cuestión no es así. Y ahora vamos a tratar de llevar lo que ya hemos hecho en otros momentos en televisión de señal abierta, aquí en La Mula TV, desde este viernes 29. Algunos temas. El Día del Orgullo LGBT. El día en el cual se reconoce, se celebra, se festeja, se reivindica la diversidad sexual. Desde Radicales Libres nosotros no podemos estar más de acuerdo en que esto sea así, en la protección, en la defensa de los derechos de la diversidad sexual, así como todas las opciones sexuales pueden tener libertad para hacer o no hacer cosas en el ámbito privado y en el ámbito público, las diversas orientaciones y opciones sexuales también deben hacerlo. Por ejemplo, si dos personas, una del sexo femenino y otra del sexo masculino, tienen la posibilidad de unirse legalmente,
otras dos personas, el sexo femenino una y el sexo femenino la otra, o el sexo masculino una y el sexo masculino de la otra, ¿por qué no podrían tener la posibilidad de unirse legalmente? ¿Qué los diferencia? Más allá de su voluntad, solamente los prejuicios, ¿no?, de los conservadores, ultraconservadores, de los cuales nuestro país está poblado por todas partes en medios de comunicación, política, etc. La diversidad sexual es expresión del ser humano. Permite conocer y aproximarnos a situaciones y experiencias que cada uno tiene la libertad de hacer de manera voluntaria. Cuando eso se entienda, quizá podamos avanzar más en nuestra sociedad. Por eso, el Día del Orgullo lésbico, gay, transexual y bisexual, bienvenido sea, y desde aquí, desde Carrizales Libres, lo festejamos y nos comprometeremos a seguir defendiendo los derechos y las libertades de todos, y sobre todo de la diversidad sexual. Otro tema, antes de concluir, 2 o 3 temitas más hay que comentar. Y ahí tenemos la foto de el presidente Mujica Rasta. ¿Por qué el presidente Mujica Rasta? Ahí lo han combinado como si fuese Bob Marley. Es porque el presidente Mujica, de quien mucho se debería aprender, ex guerrillero Tupac Amaru, que se va a su trabajo en un Volkswagen, así como ustedes lo oyen, baja de su casa, mete su llave a su Volkswagen y se va al Palacio Presidencial, porque no necesita andar con circulinas ni con guachaferías por el estilo. El presidente Mujica y su gobierno han tenido el coraje de proponer un cambio, la normalización del uso de la marihuana, del cannabis, esta sustancia que nace como las flores, los árboles, los alimentos, la papa, las frutas, nace de la tierra y que millones de personas en el mundo consumen y hasta la consideran un estilo de vida. El presidente de Uruguay ha dicho que el mercado de la marihuana debe ser controlado por el Estado, debe proporcionarse a los consumidores de cannabis una cantidad, autorizarles una cantidad mensual de compra, con impuestos altos, y que esos ingresos vayan para solucionar los problemas que generan otras sustancias adictivas, otras sustancias que no son naturales, como la marihuana, otras sustancias como la cocaína, como el alcohol, etc. Esto ya se cae de maduro en diversas partes del mundo. Diversos intelectuales abogan porque de una vez y por todas vayamos hacia la normalización y legalización de las sustancias conocidas como drogas. Porque el problema de las drogas no es la sustancia. El problema de las drogas está aquí, es el de la personalidad. Si fuese el problema de la sustancia, todos los peruanos seríamos alcohólicos, porque en cada esquina de este país uno puede ir a un grifo, a un supermercado, a una tienda y comprar una botella de ron y tomársela. El asunto no es ese. El asunto tiene que ver con una educación, con una formación, etc. Y está largamente demostrado que esta guerra contra las drogas, que tiene 50 años de seguir existiendo, a los únicos que ha beneficiado es a los narcotraficantes, que cada día tienen más dinero, y a todo el circuito que lava ese dinero en los narcotraficantes, comenzando por los bancos, financieras, etcétera, etcétera, etcétera. Así que a tener cuidado y a ver el ejemplo uruguayo ahí con el presidente con la peluca de Bob Marley. El tema siguiente tiene que ver, tenemos unos 5 minutitos, con otro hecho que ha sucedido en medios de comunicación el día de hoy. Claudia Cisneros, la periodista de larga trayectoria que estuvo en los últimos meses conduciendo Buenos Días Perú, ha presentado su carta de renuncia. Y aquí tenemos la carta de renuncia de Claudia Cisneros, luego de reiteradas discrepancias editoriales y políticas. Me informa Renato Canales de Panamericana que se ha dado por concluido el contrato de Claudia Cisneros. Durante los 3 meses como conductor de Buenos Días Perú me he visto obligada, dice Cisneros, a batallar pretendidas imposiciones editoriales de orden político y comercial. Y bueno, por eso ya la cosa rebalsó y la separaron a Claudia Cisneros. Así es, pues, los que estamos en los medios de comunicación sabemos cómo son las cosas y sabemos que la libertad de empresa está por encima de la libertad de prensa en la mayoría de los casos. Pero un periodista que se respete, justamente cuando llegue el punto de quiebre, tiene que optar por la libertad de expresión, por la libertad de prensa, y que el empresario se quede con su canal. Allá él.
pero no se puede someter a los designios, a la voluntad del empresario, porque eso no es prensa. Se puede llamar de cualquier otra manera, llámelo usted como quiere, pero libertad de prensa solamente es la que un periodista puede ejercer desde su real conciencia y lo que cree que debe informar en esos momentos. La solidaridad entonces con Claudia Cisneros por haber salido de Buenos Días Perú, y ahora se quedará, me imagino, el señor Chincha ahí hablando solo todas las mañanas, diciendo sus cosas, disparates, como los que escribe a veces en el diario Correo. La escuela así es. El último comentario, penúltimo, tiene que ver con la Universidad de San Marcos. ¿Qué está pasando en la Universidad de San Marcos? Ahí tenemos una fotito también de lo que viene sucediendo. Las protestas están desbocadas. La información que se tiene, por lo menos hasta el momento, es que el señor Cotillo, el rector de la Universidad de San Marcos, yo no sé si ese señor tiene las calidades para ser rector de la universidad más antigua de América y más importante de nuestro país. ¿Quién es ese señor Cotillo? Dígame quién es. Yo no sé quién es el señor Cotillo. Pero bueno, el señor Cotillo quiere imponer un reglamento que expulsaría a los estudiantes que se ven inmersos en protestas. Algo así como la ley contra Santos en el Congreso y tantas otras leyes de criminalización de las protestas, ahora dentro de la universidad. Pero Cotillo está equivocado, pues, porque justamente la universidad es un sitio de protesta por su naturaleza, por la juventud de los chicos, por los contestatarios que son. Es una arbitrariedad más que esperemos se resuelva, porque todas las protestas que se dan en el mundo, que pueden derivar en actos violentos, que son condenables y están señalados en el Código Penal cuáles deben castigarse, todas las protestas se dan por algo. No es que la gente que vive en Bambamarca o en Celendín sale a protestar porque no tiene nada más que hacer o porque vino alguien y le llenó el cerebro de cosas. No, ni en Estrata ni en ningún otro lado más. Puede haber agitadores en cualquier lugar, pero siempre hay razones que llevan a la gente a mostrar su inconformidad. Y en este caso, los estudiantes están incómodos con lo que ha sucedido por este pretendido reglamento. Y la última del día de hoy, a reencontrarnos la próxima semana, tiene que ver con los toritos. Ahí están, ustedes pueden ver esa imagen que tenemos al lado. Le pregunta el torito al toro: papá, ¿por qué la gente disfruta mientras nos morimos? Porque no nos morimos, dice, nos matan, dice el toro papá. Bueno, la Municipalidad Provincial de Concepción, en la región Junín, ha prohibido y se ha declarado libre de corridas de toros desde el día de hoy. Personalmente, no sé la opinión de todo el equipo Radicales, pero personalmente estamos completamente a favor de que se deje de torturar a los animales, que no tienen ninguna culpa de la violencia y de los prejuicios que nosotros tenemos y que algunos equivocadamente se atreven a señalar como arte. El toreo no es arte, el toreo es una costumbre, así como era meter a los gladiadores y a la gente a pelearse con los leones y la gente disfrutaba viéndolos cómo se los comían, así ahora hay una costumbre perversa que es ver cómo se disfruta con la muerte de un pobre animal. Bien amigos, nos reencontramos el próximo viernes a las 9 p.m. aquí en La Mula TV con los temas de la semana y con las entrevistas para ahondar en lo que no se ve, en lo que no se quiere ver y en lo que no se quiere contar. Chao.